Los ctenóforos son un filo de animales de simetría radial y cuerpo gelatinoso, en su mayor parte translúcidos. Entre sus características principales está el poseer 8 hileras de bandas ciliadas, las cuales al batir los cilios les permiten nadar por la columna del agua. Es por esto que el nombre del filo ctenófora significa portador de peines, haciendo referencia a estas unidades de cilios. El movimiento está coordinado por el sistema nervioso, el cual está constituido por una red de células nerviosas poco organizada en la mesoglea del animal y una red sumamente densa y compleja con forma poligonal en la epidermis. Finalmente, estas hileras convergen en un órgano apical que es un estatolito mineral, el cual está posado sobre unos grupos de cilios. Al moverse el animal, este estatolito hace presión sobre dichos cilios, lo cual el sistema nervioso va a interpretar como una señal de movimiento y le ayuda a la orientación del animal durante la natación. Todo esto hace el sistema nervioso de los ctenóforos diferente al resto de los animales. Sin embargo, en este filo vamos a carecer de los sistemas respiratorio, sistema circulatorio y un sistema para excreción de los desechos nitrogenados del cuerpo. La respiración se va a dar tanto en la epidermis como en el endodermo, que cubre el sistema gastrovascular, y posterior se da una difusión de los gases hacia la zona de la mesoglea del organismo. La epidermis constituye una simple capa celular y la mesoglea es un mesénquima gelatinoso que le da la consistencia al cuerpo del organismo. En esta mesoglea vamos a encontrar células elásticas de soporte y también células musculares llamadas miocitos. Entonces, aparte del batido de las bandas ciliadas, los ctenóforos pueden contraer partes de su cuerpo para realizar las tareas de movilización y además de la captura de las presas. Ya en la parte más interna vamos a tener la presencia del sistema gastrovascular o sistema digestivo. Dicho sistema inicia con una boca a la cual le sigue una faringe muscular y ciliada con la cual logra tragar las presas, y aquí es donde se va a dar la digestión extracelular. El alimento digerido va a pasar a un sistema complejo de canales que se extienden por todo el cuerpo del animal, y el sistema digestivo finaliza en 2 poros anales. Sin embargo, estos no son necesariamente utilizados, ya que la mayoría de los desechos van a ser expulsados por la boca. Este sistema va a circular los nutrientes y recoger los desechos metabólicos del cuerpo, por lo que es un sistema gastrovascular. Los ctenóforos pueden regenerar gran parte de su cuerpo si la pierden, además que se pueden reproducir asexualmente por fragmentación, y la mayoría de las especies son hermafroditas. En la reproducción van a producir una larva planctónica llamada Sidipoidea que crece hasta la fase adulta en el agua. El filo posee entre 150 a 250 especies y consta de 2 clases taxonómicas, una con tentáculos llamada tentaculata y otra que no los posee, a la cual se le llama nuda. En los tentáculos van a tener unas células especializadas que producen una mucosidad que se llaman coloblastos y les sirven para capturar a las presas. Posteriormente, los ctenóforos, también conocidos como nueces de mar, pueden recoger rápidamente sus tentáculos y llevarse la presa a la boca. Estos coloblastos se han encontrado que tienen un origen embrionario similar con las células nerviosas. En los que carecen de tentáculos, por lo general, muchos géneros pueden presentar lóbulos que les sirven para la natación. Además, algunos géneros como Veroe poseen bocas muy grandes y un nado muy rápido, lo cual les permite ser grandes depredadores. Incluso algunos depredan sobre otros ctenóforos. En ctenóforos se va a producir el fenómeno de iridiscencia, la cual es el reflejo de la luz producido por el batido de los cilios y la alta densidad de cilios que hay en estas estructuras. Además que se transmite la luz por el cuerpo del organismo. Otros presentan bioluminiscencia, que es la generación de luz mediante proteínas en células especializadas llamadas fotocitos. En ambos casos se cree que esto sirve para atraer presas o repeler depredadores. Los ctenóforos viven en su mayoría en la columna del agua. Aquí los que tienen un nado activo se les conoce como el nécton, mientras los que son llevados por las corrientes se les conoce como el plancton. Por lo general, los organismos planctónicos van a tener tallas pequeñas. Sin embargo, hay algunas excepciones. Ese es el caso de los ctenóforos llamados cinturón de Venus, que son de los géneros Cestum y Velamen, los cuales presentan una gran modificación del cuerpo
siendo sumamente aplanados e incluso llegando hasta 1 metro de longitud en su talla corporal. Estos se suelen ubicar en aguas someras, cerca de la superficie del mar, en la parte nerítica, lo cual es alejado de la costa, y son llevados por las corrientes, donde depredan otros organismos del plancton. También tenemos la presencia de algunos ctenóforos bentónicos. Algunos de estos están fijados siempre al sustrato, mientras que otros pueden desprenderse y nadar a otro sitio en el bentos o como epibiontes, donde les sea más fácil su supervivencia y obtención del alimento. Algunos, por ejemplo, suelen estar asociados a manglares en la zona del Caribe. Sin embargo, es poco lo que se ha estudiado de los grupos bentónicos. Los ctenóforos bentónicos no suelen tener presencia de hileras ciliadas, pero sí cuentan con la presencia de tentáculos para poder atrapar los organismos que consumen. Ciertas especies de ctenóforos están especializadas en consumir los tentáculos de algunas medusas para poder robar unas células urticantes que están en los nidarios que se llaman nidocitos. A este fenómeno se le llama clectonidae, o sea, robar nidocitos, y el ctenóforo puede utilizarlos como una forma más eficiente para atrapar sus presas en comparación con las células coloblastos, o incluso pueden carecer de estas. Sobre el surgimiento de los ctenóforos se han postulado 2 hipótesis. Una indica que posiblemente son descendientes de grupos de nidarios, específicamente se ha postulado que son parientes cercanos de las medusas tranquilinas. Estas son las medusas de las cuales ellos suelen consumir los nidocitos. Esta hipótesis se utiliza más para apoyar la evidencia de que hay pocos ctenóforos bentónicos y que la mayoría son especies que viven en la columna del agua durante toda su vida. Otra hipótesis dice más bien que tendrían un ancestro en común con algún tipo de gusano plano, lo que indicaría un origen bentónico del grupo, suponiendo que estas especies asociadas al fondo serían las más basales y las formas planctónicas serían las más derivadas. Recientemente, en 2019, se postuló una hipótesis basada en la evidencia de fósiles que propone que los ctenóforos surgieron más bien de un ancestro bentónico de carácter sésil y que se alimentaba de material en suspensión. En el 2008 salió un artículo que utilizaba un análisis genético que ponía a los ctenóforos como el grupo hermano del resto de los animales, estableciendo incluso que este divergió antes de lo que lo hizo grupos, por ejemplo, como Porifera. Sin embargo, posteriormente han salido tanto artículos a favor como en contra de esta posición. El otro punto de vista es que Porifera divergió antes que el resto de los animales, incluido en este resto de animales los ctenóforos. Y de toda esta discusión se ha encontrado que mucho depende de los genes que están siendo utilizados, así también del método de análisis de los datos que se emplea. Por ejemplo, si se pone en los árboles filogenéticos como grupos de afuera con los cuales comparar ciertos organismos, como el caso de algunos hongos, se da un efecto en el árbol que se llama atracción por ramas largas, que suele colocar un organismo que presentó una radiación reciente y acelerada como si fuera más cercano a los grupos basales o ancestrales. Además, en ctenóforos tenemos también una gran reducción del genoma mitocondrial en comparación con el resto de los animales. Y si se toma en cuenta convergencia en la sustitución de aminoácidos entre diferentes grupos, los análisis apoyan que fue Porifera el que divergió antes y no ctenófora.